Hola, soy Sergio Villafañez, soy educador. Cuando yo tenía 35 años, la Conferencia Episcopal Argentina, la reunión de todos los obispos, mediante el Consejo Superior de Educación Católica, lanzó un programa que se llamaba Programa Sin Educadores. Y la idea consistía en convocar docentes de las 62 diócesis que había en ese entonces en toda la Argentina, para que pudieran ir dos por cada una de ellas a cursar durante 2 años la licenciatura en Administración y Gestión de la Educación que avalaba en aquel entonces la Universidad de San Martín junto con el CONSUDEC. La idea era que justamente cada diócesis invitara a esos dos educadores o educadoras a esta primera cohorte, a esta primera convocatoria, y si no se llegaba a cumplir con el cupo, es decir, había diócesis que no iban a mandar dos, sino una sola persona, o no iban a mandar ninguna por el momento, entonces se le daba una segunda oportunidad a que los convocados fueran las congregaciones llamadas educacionistas, es decir, aquellas congregaciones de religiosos o religiosas que en la Argentina se dedicaran a la educación, como los salesianos, las hijas de María Auxiliadora, los jesuitas, los dominicos, las dominicas, las hermanas de esclavas del Sagrado Corazón, los hermanos maristas, las hermanas, por ejemplo, que tenían colegios en Tucumán de las franciscanas. Bueno, efectivamente fue así, no, las diócesis no mandaron cada una dos personas, o sea que en realidad de esos 62 lugares que había por dos para cada diócesis, se lograron cumplir creo que 50 cupos o menos, creo que 45. Entonces se abrió justamente a las congregaciones religiosas. Ahí entro yo justamente en esto que le estoy contando. La congregación de los salesianos tenía en aquel entonces, en el caso de la Patagonia, su sede estaba en Bahía Blanca y el provincial, el inspector, el que estaba a cargo de esta región de la parte patagónica, me convocó a que yo fuera uno de las dos personas por la congregación de esta parte de la Patagonia que participara de esta experiencia. En ese caso yo iba por la diócesis de aquí de El Chubut, junto con otras personas que también eran convocadas por otros referentes. ¿A qué va todo esto? Cuando yo llegué aquel 20 de julio, el Día del Amigo, a el lugar donde se cursaba, que era una casa de ejercicios espirituales llamada Monseñor Aguirre, en la localidad de Victoria, en provincia de Buenos Aires, y que pertenecía a la diócesis de San Isidro. Era una casa que estaba al cuidado de las hermanas misioneras diocesanas de María Madre de la Iglesia. Una congregación que había sido fundada por Monseñor Casareto, que justo todavía era el obispo del lugar. Cuando les decía, cuando llegué a aquella casa, una tardecita de julio, me encontré con que era entre los primeros que había llegado y entre ese día a la tardecita hasta la noche y al otro día a la mañana se empezó a llenar aquella casa. Y había gente que venía de Ushuaia y había docentes que venían de Rodeo del Medio, en Mendoza, en la parte rural. Había gente que venía de Abrapampa, del altiplano de Jujuy. Había gente que, como una profesora que vivía a 30 cuadras ahí en Martínez, cerca del Shopping Unicenter, a 30 cuadras de donde yo estaba cursando. Y había personas que habían tomado desde, por ejemplo, Charata en Chaco, 2 colectivos de larga distancia para llegar a Buenos Aires. Y así cursamos aquel primer encuentro de julio, y después fue el de septiembre y el de noviembre. Y la característica que tenía que aquella licenciatura duraba 2 años, eran 14 encuentros presenciales en aquella casa, se aprovechaba algo que recién había comenzado y que para nosotros hoy es normal, se había comenzado a que los feriados se trasladaran a los lunes, entonces estaban los famosos feriados largos, entonces se cursaba desde los viernes por la tarde, todo el sábado, todo el domingo y hasta la mitad, o sea, hasta el mediodía del lunes feriado que correspondía a ese feriado que se estaba viviendo en la Argentina. Pero en julio y en febrero, como todos los educadores que pertenecíamos a Argentina, podíamos evidentemente estar en vacaciones de invierno o de verano, los encuentros eran de casi
6 días. Y el encuentro de febrero, por ejemplo, de esos 2 años, se caracterizaba porque un día y medio era de ejercicios espirituales. Fíjense, una licenciatura académica para educadores cristianos que teníamos una vez por año ejercicios espirituales. Nuestra primera convocatoria fuimos 83 que cursamos durante 2 años. Y una característica muy importante, aparte que les conté que veníamos de distintos lugares del país, muy distantes y algunos muy cercanos a la casa, era que pertenecíamos también a cosmovisiones muy distintas de la iglesia. Había gente que estaba acostumbrada a una iglesia que estaba trabajando en un barrio de inserción. Había algunos de nosotros que trabajábamos en una congregación religiosa. Algunas eran religiosas monjas, otros eran sacerdotes del clero, otros eran sacerdotes religiosos, por ejemplo salesianos, o había hermanos religiosos como los maristas. Había personas que eran casadas con hijos. Había personas que tenían 57 años y en 3 años se jubilaban. Y teníamos compañeros o compañeras que tenían 24 años y hace 3 que estaban ejerciendo. O sea, diversidad de lugares de procedencia, diversidad de visiones eclesiales en nuestra procedencia y diversidad inclusive de relaciones de culturales, de estados civiles, familias distintas, pero todos pertenecientes a una iglesia. Cuando yo terminé mi cursado, el referente del Consejo Superior de Educación Católica me invitó a mí y al padre Alberto, que era un sacerdote que venía cursando conmigo. Él venía desde Villa María, una diócesis de la provincia de Córdoba, a que fuéramos los coordinadores y los animadores de la próxima cohorte. Y nosotros, cuando terminamos de cursar aquel grupo de los 102, le bautizamos a nuestro grupo como Comunidad 100 Educadores 2. Y cuando nos tocó la responsabilidad y el servicio con el padre Alberto Bustamante de coordinar y animar la comunidad 103, fue ese el espíritu que empezamos a fogonear. Y así hubo una comunidad 104, y hubo una comunidad 105 y una comunidad 106. Y era levantarnos temprano, a las 7 de la mañana, en aquella casa de ejercicios, e ir juntos a rezar las oraciones de la mañana, que unos lo hacían con más tono jesuita, otros franciscanos, otros con un tono más carismático, otros con un tono más de pastoral juvenil, otros con condiciones más monásticas, según de dónde procedíamos. Y después íbamos a desayunar juntos, y después de desayunar cursábamos la mañana, y después teníamos el almuerzo juntos, y después algunos jugábamos al fulbito, y otros se iban a recorrer por el parque, otros dormían la siesta. Después se levantaban los que dormían la siesta, o los que veníamos justamente de jugar, y cada uno en su cuarto se aseaba y íbamos otra vez a cursar. Y después la merienda, y terminábamos el día con la Eucaristía y después la cena. Y a veces la oración de la noche era un pensamiento para poder recargar pilas. En esos casi 15 años que estuve en la experiencia, primero como cursante y después como animador, aprendí a descubrir que tanto yo como todos los que participamos, ninguno salió exactamente igual de aquella experiencia de comunidad como llegó. Dios, el Espíritu y la misma vida nos convocó a vivir aquella experiencia. Pero esa experiencia de comunidad, cuando cada uno volvió a su familia, cuando cada uno volvía a su colegio, cuando cada uno volvía a su provincia, cuando cada uno volvía a su diócesis, cuando cada uno volvía a su comunidad de referencia eclesial, llevaba consigo el espíritu de aquella comunidad que habíamos empezado a construir, que el espíritu había empezado a construir. Hoy, ya casi después de 5 años de haber terminado aquella experiencia, todavía sigo con la llama encendida de la comunidad que aprendí a amar, a conocer y que hasta el día de hoy me alienta a tener amigos, hermanos. Algunos incluso ya nos precedieron, algunos de aquellos ya están en Pascua, pero el espíritu de la comunidad sigue siendo el mismo. Yo les deseo a todos y cada uno de ustedes que vamos a vivir en estos días el Pentecostés, que
amén de lo que Dios y el Espíritu nos quiera revelar en sus 7 magníficos dones, nos regale lo más importante que Dios regala, que es ese Dios trinitario que se regala como amor y se regala como comunidad. Shalom.